¿Qué me dirías si te digo que existe una estrategia de inversión en la que se puede maximizar el rendimiento al mismo tiempo que se reduce el riesgo? Bien, pues esta estrategia sí existe y se llama el santo grial de la inversión. Un estilo de inversión, como ves, muy plano, sin demasiadas caídas y con una tendencia alcista muy sana. Esta estrategia fue creada por el reconocido Ray Dalio, el gestor del gran fondo Bridgewater Associates, que tiene bajo gestión 160.000 millones de dólares en activos, y el propio Ray Dalio acumula un patrimonio de en torno a 18.000 millones de dólares. En este vídeo te quiero explicar esta estrategia al detalle. También quiero analizar el siguiente gráfico que ves en pantalla, que es un resumen de esta estrategia de inversión, y también posteriormente quiero enseñarte cómo construye Ray Dalio una cartera a partir de este método. Ray Dalio, como ya he comentado, es el gestor de Bridgewater Associates, uno de los fondos más grandes del mundo, el cual ha tenido rendimientos excepcionales, ya que sigue una estrategia de inversión muy concreta, que es el All Weather Portfolio, o el portfolio, la cartera de las 4 estaciones, de la cual hablaremos posteriormente en el vídeo. Lo que te quiero comentar ahora es que gracias a esta inversión, también basada en la estrategia del santo grial de la inversión, ha podido obtener rendimientos anualizados del 8% desde su creación en 1996. Pueden parecer rendimientos pequeños, pero estamos hablando de un fondo con miles y miles de millones de dólares bajo gestión, por lo que no es fácil encontrar oportunidades de inversión cuando tienes tanto dinero y tanto capital. Aquí podemos ver una muestra de los retornos que ha conseguido Ray Dalio con estas estrategias. Y ahora pasemos a hablar de un concepto clave en este vídeo, que es la diversificación, algo muy importante para Ray Dalio. Y es que la diversificación tradicional se basa en intentar proteger nuestros rendimientos a partir de la inversión en diferentes activos de diferentes clases, así intentando disminuir ese riesgo, esa volatilidad. Y un buen ejemplo es invertir en acciones, en bonos y tener dinero en efectivo. Y aquí os dejo la definición perfecta que da Ray Dalio de la diversificación que él usa para invertir. Today, you look at assets and you tell me whether one's going to be better asset than another. Okay, well, that's what we're all betting on, right? And so it's certainly not the case that one is, you don't know necessarily which is going to be better, but you do know that they will have offsetting effects, so that diversification is a tremendous thing in producing improving your return to risk ratio. Obviamente, la diversificación no es para todo el mundo. Hay gente más conservadora que invierte en bonos, en renta fija, y hay gente, inversores más agresivos, que no les importa tener o asimilar una mayor volatilidad e invierten en renta variable y en acciones, que son activos más volátiles, sobre todo en el corto plazo. En este gráfico podemos observar cómo las acciones sí que dan más rendimiento, pero tienen más volatilidad, más caídas agresivas, y los bonos son un valor más estable y actualmente es el valor más seguro y refugio que hay en el mercado. La cuestión es que con esta diversificación tradicional existe un problema, ya que si yo invierto en bonos y en acciones para estar diversificado, es cierto que los bonos son más seguros y tienen menos riesgo, pero también es cierto que las acciones dan más rentabilidad a largo plazo. Por lo tanto, si yo invierto en bonos que dan menos rendimiento, nunca podré aumentar mi rendimiento al mismo ritmo que lo hacen solo las acciones. Por lo que con esta diversificación estoy afectando a mi rentabilidad. Pero como veremos, Ray Dalio utiliza una diversificación que no es la tradicional para conseguir dejar esa rentabilidad maximizada e intacta y disminuir el riesgo. Para continuar con el vídeo es importante entender un concepto, y es la correlación. La correlación entre dos activos. Existe la correlación positiva, como ves en este gráfico. Es cuando dos activos se comportan de la misma manera. Y si un activo sube, el otro también. Y si un activo baja, el otro también. Y después tenemos la correlación negativa, que es cuando un activo se comporta al contrario que el otro activo. Entonces, si un activo sube, el otro activo baja, y al revés. Y después tenemos la no correlación, que es cuando dos activos son independientes y pueden hacer cualquier cosa de manera aislada. Entonces, el estilo de inversión de Ray Dalio va enfocado a los activos de correlación cero o que no tienen correlación. Las correlaciones se miden en porcentaje, entonces las correlaciones positivas pueden llegar hasta el 100% y las correlaciones negativas pueden llegar hasta el menos 100%. Un buen ejemplo es el mercado Forex, el mercado de divisas, donde cada divisa tiene una correlación directa con otra. En este gráfico o en esta tabla puedes ver las diferentes correlaciones. A la izquierda del todo se marca el par de divisa de referencia y después todas las correlaciones que tiene con los demás pares. Entonces vemos que OutCat y
OutJPY tienen un 70% de correlación positiva. En cambio, el OutCAD con el USDCAD, es decir, el dólar con el dólar canadiense, tienen un menos 49,9%, es decir, una correlación negativa, es decir, que si uno baja, el otro tiene más probabilidades, un 50% de subir. Un muy buen ejemplo para medir la correlación positiva y negativa dentro de las acciones es mirar un mismo sector, dos empresas que se parezcan mucho y que estén en un mismo sector. Entonces, os pongo un ejemplo, como vemos, Bank of America, la línea azul, y Wells Fargo. Podemos ver que desde los años 2000 hasta 2008, la crisis financiera, ambos tienen tendencia alcista. Después, en 2008, ambos caen agresivamente. Y a partir de ahí también ambos tienen una tendencia alcista hasta en torno a 2020, cuando ambos caen. Ahí vemos una correlación positiva. Ambos, aunque uno suba más que el otro, tienen una correlación positiva porque van hacia un mismo sentido. Por cierto, recuerda que te puedes suscribir a este canal activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a este canal que lucha por mejorar la educación financiera. Y recuerda que más adelante en el vídeo te voy a especificar cuántas acciones necesitas en cartera para conseguir esta estrategia del santo grial de la inversión. Y después, un gran ejemplo de una correlación negativa son las aerolíneas comparándolas con el precio del petróleo, ya que el precio del petróleo es una variable que afecta al negocio de las aerolíneas. Si el precio del petróleo es muy elevado, el combustible de estas aerolíneas es más elevado y por lo tanto puede afectar a su negocio y a sus beneficios. Así que vemos una correlación negativa en la que cuando el precio del petróleo es más barato, las aerolíneas suben en bolsa. En este gráfico ves la línea azul, que es el precio del petróleo, y la línea morada, que es el precio de la cotización de American Airlines. Vemos que del 2000 al 2008 el precio del petróleo estaba algo bajo y la acción de American Airlines empezó a subir. Posteriormente, de 2008 a 2014, vemos una tendencia alcista en el precio del petróleo que conlleva a una baja cotización de American Airlines. Y después, a partir de 2015, vemos una gran bajada en el petróleo que permite obtener más beneficios a las aerolíneas y por lo tanto vemos una cotización más alcista en American Airlines. Entonces, ¿qué es lo que dice Ray Dalio? Que aunque busques una cartera equilibrada, diversificada, de activos que quizás tengan correlación negativa, nunca podrás obtener sus mismos resultados, ya que estás mermado y nunca podrás obtener una maximización de los rendimientos. En cambio, su estrategia sí que consigue maximizar esos rendimientos y obtener un menor riesgo a la vez. Él mismo resume en su libro Principles, publicado en 2017, lo siguiente: con 15 o 20 activos buenos y no correlacionados se puede reducir drásticamente el riesgo sin reducir los retornos esperados. Es decir, que él busca activos con correlación cero o no correlacionados, que sean independientes. Y también comenta lo siguiente: los activos individuales dentro de una misma clase de activos suelen tener una correlación del 60% entre sí, por lo que incluso si cree que está diversificado no lo está. Así que este santo grial de la inversión se basa en 4 variables: el riesgo, el retorno, la correlación y el tamaño de la muestra o de la cartera. El tamaño de la muestra es muy simple. Él indica que unos 15 valores, unos 15 activos ya son correctos para una cartera diversificada y que pueda tener una maximización del retorno con un mínimo riesgo. Pero ¿cómo construimos esta cartera? Pues pasamos al gráfico que os he enseñado al principio, que es muy revelador y muy importante para esta teoría. A la izquierda de todo, en el eje Y, tenemos lo que sería la desviación estándar o lo que podemos traducir como el riesgo. En el eje X tenemos el número de activos, si fuera una cartera de acciones, pues el número de acciones que hay en la cartera. Y después tenemos todas estas líneas de colores que vemos que son descendientes y que a medida que se mueven hacia la derecha van cayendo. Estas líneas representan la correlación que tienen los activos dentro de la cartera. Por ejemplo, la línea roja tiene un 60% de correlación en esa cartera y la línea negra, por ejemplo, tiene un 20% de correlación. ¿Qué es lo interesante? Que a medida que baja la correlación, más disminuye el riesgo y menor es la probabilidad de perder dinero. A la derecha tenemos el ratio retorno-riesgo. A medida que aumenta este ratio, obtenemos una mayor rentabilidad con un menor riesgo. Por lo tanto, cuanto más grande sea este ratio, mejor. Y a la derecha del todo vemos que a partir de este ratio también obtenemos la probabilidad de perder dinero en ese año específico. Entonces, ahora pasamos a lo interesante. A medida que bajamos la correlación dentro de nuestra cartera, aumenta el ratio de retorno sobre riesgo y disminuye la probabilidad de perder dinero ese año, hasta que se llega al nivel 0 de correlación, donde tenemos un ratio de 1,25 y tenemos tan solo un 11% de probabilidad de perder dinero comparándolo
con el 60% de correlación o la línea roja, que es un 0,31 dentro del ratio y un 38% de probabilidad de perder dinero, es decir, casi 4 veces más. También es importante ver en el gráfico que al principio, a medida que añadimos acciones o activos dentro de la cartera, la tendencia es bajista y muy pronunciada, pero vemos que a partir de los 15, 17 valores, la línea ya se empieza a estabilizar y empieza a ser mucho más lateral, por lo que llega un momento que no vale la pena aumentar los activos dentro de la cartera, ya que realmente ya no tienen demasiado efecto a nivel porcentual dentro de la cartera y no disminuyen casi el riesgo. Y ahora también os pongo la explicación de Ray Dalio. The magic is you only need to do this simple thing. The simple thing is to find 15 or 20 good, uncorrelated return streams. Things that are probably going to make money, but you don't know, but they have a good probability of making money, and that are uncorrelated, that have low correlation. That told me that's what I have to go after, right? That's the key. A lot of people think that the most important thing you could do is find the best investments. Okay? That's important, okay, but there is no great one best investment that can compete with something like this. So this is the return to risk ratio that happens for each one of those. You know, like if I can get zero correlation and I have 15 to 20, I'll have an information ratio, a return to risk ratio of 1.25. That means my probability of losing money in a year is only 11%, okay, as distinct from 40% with any one of us. So that's the power of portfolio construction and the power of diversification, okay? So it tells me what I have to go after. Obviamente esto no es tan fácil y existe un efecto temporal. A medida que pasa el tiempo, vienen cambios y hay muchos activos que empiezan a tener correlación positiva, negativa o que empiezan a moverse en el mercado. Empiezan a suceder cosas dentro de nuestra cartera, por lo que existe una gestión activa dentro de esta cartera y se debe de modificar a lo largo del tiempo para seguir obteniendo esa correlación independiente entre los valores dentro de nuestro portfolio. Y os pongo un ejemplo comparativo entre una correlación alta y una correlación cero, que es lo que buscamos en este estilo de inversión. Un caso 1 de alta correlación sería tener en cartera 4 bancos. En caso 2, una correlación media sería 2 bancos, una empresa de seguros y una empresa de tarjetas de crédito, como por ejemplo Mastercard o Visa. Después tenemos el caso 3, que es lo que buscamos, una correlación baja o nula, que sería un banco, una empresa de energía, una empresa de real estate o de bienes raíces y una empresa de automóviles. A partir de esto, lo que hace Ray Dalio es crear un estilo de inversión que se llama el All-Weather Portfolio, que he comentado al principio de este vídeo, o la cartera de las 4 estaciones, y él dice lo siguiente: solo hay 4 entornos o estaciones que mueven los precios de los activos: inflación, deflación, crecimiento económico y contracción económica. Os los pongo en pantalla: 1, inflación; 2, deflación; 3, expansión y 4, contracción. Y él lo que hace al invertir es usar esta estrategia de diversificación dentro de estos 4 segmentos, en los que vemos que depende de en qué cuadrante nos encontremos, unos activos lo hacen mejor que otros. Por lo que él divide su cartera de inversión normalmente en los siguientes activos y los siguientes porcentajes: acciones en un 30%, bonos a largo plazo en un 40%, bonos a medio plazo en un 15%, oro en un 7,5% y commodities o materias primas en un 7,5%. Obviamente esto va variando dependiendo de la época, también se tienen que estabilizar e ir cambiando dependiendo de en qué época nos encontremos, pero básicamente son porcentajes muy similares siempre. No quiero adentrarme tampoco mucho en el All-Weather Portfolio o la cartera de las 4 estaciones, ya que tenéis un vídeo que hice en el canal explicando esta estrategia y también cómo la podéis replicar con ETFs. Os dejo el vídeo aquí arriba, por lo que espero que hayáis entendido bien el sistema de diversificación y si queréis lo podéis aplicar a vuestras carteras siempre que vaya acorde con vuestro criterio y estilo de inversión. Espero que te haya gustado este vídeo, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y te voy a dejar el vídeo aquí del All-Weather Portfolio por si quieres seguir aprendiendo de las estrategias de Ray Dalio. Recuerda siempre invertir con cabeza.